Bienvenidos un día más a nuestro rincón de pasión y drama. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a explorar un tema que a muchos nos encanta, el drama familiar mezclado con romances intensos y secretos que nos dejan con la boca abierta. Sí, hoy vamos a hablar de esas series donde el legado familiar, las disputas ancestrales y los líos de faldas terminan desatando una tormenta de emociones que nos enganchan a la pantalla. ¿Les suena interesante? Pues agarren palomitas y prepárense para el maratón. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras por tierras otomanas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Hoy vamos a desentrañar las telarañas de tres series que, a mi parecer, ejemplifican a la perfección este torbellino de emociones donde la familia es el epicentro de todo, para bien o para mal. Y claro, como el título lo sugiere, vamos a explorar esas historias donde las chispas saltan entre los protagonistas y esos romances prohibidos o inesperados florecen en medio del caos. ¿Preparados para el drama, el amor y los secretos? Allá vamos. Comenzaremos nuestro viaje con una serie que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, Erkay, Amor y Venganza. Prepárense porque aquí los corazones laten fuerte. Esta es una joya del género dramático que nos transporta a la árida región de Mardin, en el sureste de Turquía, un lugar que parece respirar al ritmo de las viejas tradiciones y los rencores familiares. Los protagonistas son nada más y nada menos que la bellísima Ebru Şahin, interpretando a Reyyan Anadolu, y el galán Aknaknzu, dándole vida a Miran Aslanbey. ¿Y qué podemos decir de ellos? La química entre ellos traspasa la pantalla. Desde el primer cruce de miradas, se siente una tensión eléctrica que anticipa el torbellino emocional que está por venir. Y es que Erkay no es solo una historia de amor, es una saga familiar con raíces profundas en el pasado. La trama gira en torno a una venganza que ha sido planeada y alimentada por generaciones. Miran, criado con un odio profundo hacia la familia Anadolu, busca vengarse de la supuesta muerte de sus padres, sin saber que esa búsqueda lo llevará a enamorarse perdidamente de Reyyan, nieta de su peor enemigo. Drama puro, amigos. Lo interesante de Erkay es cómo los secretos familiares van saliendo a la luz, como si cada revelación fuera una pieza de un intrincado rompecabezas que va cambiando la percepción de todo. Miran, a medida que se adentra en su relación con Reyyan, comienza a cuestionar la versión de la historia que le han contado toda su vida. Esa lucha interna entre el deber hacia su familia y el amor que siente por Reyyan es desgarradora. Vemos cómo la verdad de lo ocurrido años atrás va transformando su percepción y cómo la propia Reyyan, a pesar de todo el dolor y la confusión, intenta mantener vivo el amor que ha surgido entre ellos. El personaje de Reyyan es una maravilla, fuerte, valiente y con una bondad que la hace destacar en medio de tanta oscuridad. Además, la ambientación de la serie, los paisajes áridos y la cultura local, hacen que todo sea aún más cautivador. Las escenas en la mansión Anadolu, con su arquitectura tradicional y su imponente presencia, son un personaje más en la historia. La serie nos habla de cómo el amor puede surgir hasta en los contextos más difíciles, pero también de cómo las decisiones del pasado impactan el presente, y cómo a veces el perdón puede ser el único camino hacia la redención. Y por si fuera poco, la banda sonora es simplemente espectacular, con esas melodías tradicionales que te transportan directamente a Mardin, con instrumentos como el balama y el ney, que le dan un toque místico a la historia. Un verdadero deleite para los sentidos. Los vestuarios también merecen una mención, con esos diseños que reflejan la cultura de la región y que realzan la belleza de los personajes. En Erkay, cada detalle cuenta y contribuye a crear una experiencia visual y emocional muy rica. La segunda serie en nuestra lista es Çukur, una producción que nos sumerge en el oscuro y peligroso mundo de un barrio de Estambul. Ajusten sus cinturones porque aquí las emociones no paran. Esta serie, que mezcla drama, acción y crimen, nos cuenta la historia de la familia Koval, quienes controlan Çukur, uno de los barrios más problemáticos de la ciudad. Aquí la ley es la de la calle y el respeto se gana a pulso. El protagonista es Aras Bulut İnemli, quien interpreta a Yamak Koval, un joven que ha abandonado su vida en el barrio y que se ve obligado a regresar cuando su familia se ve amenazada. Yamak es un personaje complejo con un pasado que lo persigue y un presente que lo obliga a tomar decisiones difíciles. A su lado tenemos a la talentosa Dilan Cizekdeniz, interpretando a Sena, una joven que se enamora de Yamak y que, sin saberlo, termina involucrada en los conflictos de los Koval.
Sena es un soplo de aire fresco en medio de tanta violencia y su amor por Yamak es un faro de esperanza en la oscuridad del barrio. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer episodio, no solo por la trama llena de acción y suspenso, sino también por la profundidad de sus personajes. Cada uno de los miembros de la familia Koval tiene su propia historia y sus propios demonios que enfrentar. Aquí vemos cómo los lazos familiares, aunque a veces estén rotos, siguen siendo el pilar fundamental de todo. La serie explora temas como la lealtad, el sacrificio y la redención, pero también nos muestra el lado oscuro de la sociedad y cómo el poder puede corromper incluso a las personas más nobles. Vemos cómo la lucha por el control del barrio lleva a los Koval a enfrentarse a otros clanes y cómo el precio de la lealtad puede ser muy alto. Es muy interesante ver cómo Yamak, que al principio se mostraba reacio a retomar su papel dentro de la familia, termina abrazando su legado para proteger a sus seres queridos. Su transformación a lo largo de la serie es uno de los puntos fuertes de la narrativa. Además, la serie tiene una estética muy particular, con escenas de acción muy bien coreografiadas y una banda sonora que le da un toque urbano y moderno a la trama, con influencias del rap turco y la música electrónica. El ritmo de la serie es frenético y te mantiene al filo del asiento en cada episodio. Si eres fan del drama, la acción y las historias que te hacen pensar, Kukur es una serie que no te puedes perder. Te lo aseguro. Y finalmente, pero no menos importante, llegamos a la serie que da nombre a nuestro título, Senkalkam, o Llamas a mi puerta, una historia que nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en una relación de negocios. Aquí tenemos como protagonistas a la talentosísima Hande Erçel, en el papel de Eda YLDZ, una florista decidida y apasionada, y al carismático Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. La trama se centra en un contrato que les obliga a fingir que están comprometidos. Eda, una joven humilde que sueña con ser arquitecta paisajista, se ve obligada a aceptar esta propuesta de Serkan para poder terminar sus estudios, tras una serie de eventos que la llevan a perder su beca. Serkan, por su parte, necesita mantener la imagen de un hombre comprometido para cerrar un importante negocio. Y aunque al principio la relación entre ambos es puramente profesional y hasta tensa, con choques de personalidades evidentes, poco a poco van surgiendo sentimientos que ni siquiera ellos mismos esperaban. Es esa dinámica de odio al amor, la que engancha a la audiencia, con momentos cómicos y otros muy emotivos. Esta serie, a diferencia de las anteriores, es mucho más ligera y romántica, con un toque de comedia que la hace muy entretenida. Sin embargo, no por ello carece de drama. Aquí también vemos cómo las dinámicas familiares influyen en las decisiones de los protagonistas, especialmente en el caso de Serkan, que ha tenido una relación complicada con su padre y que carga con un gran peso en sus hombros. Vemos cómo su pasado y sus inseguridades lo llevan a construir una coraza que Eda, con su personalidad arrolladora, termina derrumbando poco a poco. Senkalkam es una historia de amor que nos muestra cómo las diferencias pueden ser un punto de unión y cómo a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas que no esperábamos. Es muy entretenido ver cómo la personalidad arrolladora de Eda termina derritiendo el corazón de hielo de Serkan y cómo, poco a poco, van construyendo una relación sincera y profunda. Los diálogos son ágiles y divertidos y las escenas románticas están llenas de química y emotividad. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem es innegable, lo que hace que sus escenas sean aún más memorables. La forma en que se miran, cómo se tocan, la tensión que se siente en cada uno de sus encuentros, todo contribuye a crear una atmósfera de romance muy creíble. Y ojo que la producción de esta serie también tuvo lo suyo, con rumores sobre un posible romance en la vida real entre Hande y Kerem, lo que hizo que la serie fuera aún más comentada. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre su relación, creando un verdadero fenómeno fan. Y como nuestro título lo sugiere, la posibilidad de una boda secreta entre los protagonistas, aunque sea dentro de la ficción, es uno de los elementos que mantienen a los fans pegados a la pantalla. La expectativa de ver a Eda y Serkan dar el sí, quiero, es una de las razones por las que muchos siguen viendo la serie con entusiasmo. Ahora, después de este viaje por estas tres increíbles series, creo que podemos apreciar cómo el legado familiar es una fuerza que moldea a los personajes, los impulsa a actuar y que en muchos casos también es el origen de los conflictos y dramas más intensos. Vimos cómo en Erkay la venganza del pasado marcó el destino de Miran y Reyyan, como en Kukur la lealtad a la familia define a Yamak y sus seres queridos, y como en Senkalkam la relación de Eda y Serkan surge a pesar de las presiones familiares y las diferencias sociales.
En todas ellas los romances se entrelazan con los dramas familiares, creando un cóctel explosivo que nos mantiene al filo del asiento. Estas tres series, aunque diferentes en su género y estilo, comparten ese hilo conductor que las hace tan atractivas, la importancia de la familia y cómo los lazos de sangre pueden ser tanto una fuente de fortaleza como de conflicto. Y bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por estas tres increíbles series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas historias les atrapó más? ¿Tienen alguna otra serie que quieran recomendar? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en la próxima aventura. Hasta entonces, que sigan disfrutando de la magia del cine turco. Adiós.